Una noche un satanista me dice, en cómo ellos me hablaban, yo no sé cómo lo hacían, señores, pero hay cosas que nosotros desconocemos. Pero sí me hablaban. Ellos me decían, mira, Samuel, el que está acostado contigo, él no tiene ningún problema. Nosotros lo mandamos para que te matara. Y en cualquier momento podemos decirle que te mate. Y ese era uno que estaba al lado tuyo. Que estaba conmigo interno ahí. Ok. No sé si era un juego psicológico porque son mentirosos. O si realmente Samuel era un satanista que ellos mandaron. Lo que sí, una noche al hospital llegó una señora. Una señora llegó supuestamente con un problema mental. Y la señora llegó con unos familiares supuestamente y unos amigos. Porque nada de lo que se percibe en el mundo natural es lo que está pasando en el mundo espiritual. Dios te bendiga, bienvenido una vez más a esta plataforma que está bendiciendo vidas, que está transformando Excelencia Cristiana Televisión. Hoy en la zona sobrenatural tenemos un invitado que trae un testimonio, una palabra poderosa y usted tiene que estar pendiente, muy pendiente ahí porque esto le puede bendecir. Si usted quiere, reúna a la familia, reúna a los amigos, comparta. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele me gusta, dele la campanita para que siempre esto le estemos bombardeando de palabras proféticas, palabras de bendición y palabras de salud. Así que comenzamos inmediatamente. Hoy tenemos al profeta Jensi, yo le digo el profeta Jensi, el profeta de lo sobrenatural. Él tiene un testimonio tremendo y él ha querido venir a esta plataforma a compartir de la grandeza y de la misericordia que Dios tuvo con él. Profeta Jensi, Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén. ¿Cómo te sientes hoy? Nos sentimos muy bien. Tú sabes, siempre he dicho que estas oportunidades que se nos dan en la vida son únicas porque es donde nos sentimos realizados. Es algo que no se puede definir. Tú sabes que entre tantos millones de jóvenes que están mal pasando en la cárcel, la delincuencia y en el bajo mundo, sin embargo, la misericordia de Dios nos tiene como embajador hablando de sus maravillas. Eso no tiene precio. Wow, tremendo, tremendo. Y qué bueno que nosotros como jóvenes entendimos eso, que hay un propósito y hay un llamado y estamos caminando en base a eso. Me estuviste contando fuera del aire que tienes un testimonio poderoso y que quieres compartir con la gente porque tú sabes que alguien va a ser bendecido. Cuéntanos un poco de eso. Claro, mira, este testimonio hace 2 años ya estuve pasando por un proceso de lo cual la gracia y la misericordia de Dios me pudo rescatar ya de un lecho de muerte, desahuciado por la ciencia médica. Un momento donde mi familia me lloró. Wow. Sí, ya no se contaba con mi vida. Pero allí aprendimos que Dios tiene la última palabra y que hay personas que Dios como que se empecina con esas personas. Como que se empeña más que quizás con otros. Se empeña con esa persona. Es una gracia, no es algo que uno se gana, no es algo que uno se merece, pero cuando tú te ves en un punto donde tanta gente ha muerto, tanta gente han cruzado, y de allí Dios te sostiene, Dios te agarra y te mantiene, ¿verdad? Eso deja de decir algo. El infinito amor de Dios, su gracia, su misericordia y por ende un propósito vigente para cumplir en esta generación, que obviamente va a ser de bendición. Por eso es que te digo que no siento que haya una manera de agradecer a Dios por esa relación, por esa misericordia. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero tomar en consideración un verso bíblico porque vamos a hablar sobre una experiencia sobrenatural, totalmente espiritual. Okay. Y yo quiero titular esto, la realidad del mundo espiritual. Gloria a Dios. Sabes que nosotros creemos en Cristo, creemos en este plan de salvación, de redención que tiene Dios para con la humanidad,
a través de la palabra, primeramente, por escuchar la palabra, hemos nacido a la fe. Y aunque no vimos a Jesús allí, creemos que Él murió en esa cruz. Así es. Creemos que Él resucitó al tercer día. Creemos, como dice la Biblia, que Él ascendió y está a la diestra de su Padre. Creemos también que Él vuelve por una iglesia. ¿Por qué? Por la Biblia. Así es. Por lo que conocemos a través de la Biblia y ciertas evidencias que hemos vivido mediante la trayectoria. Pero cuando tenemos la oportunidad y la dicha de vivir en carne propia una experiencia del mundo espiritual, una experiencia tan cercano a Dios, gloria a Dios, yo creo que ya es un recurso más para fortalecer nuestra fe. es así. Porque tú sabes que en estos tiempos hay muchas corrientes que enseñan que la Biblia que estudiamos se equivoca en muchas cosas que hemos aprendido por la palabra de Dios. Pero ya cuando tenemos ese extra, ya tú vas a necesitar algo más que una filosofía para distorsionarme de mi fe que me enseña la Biblia. Porque no solamente es por lo que he escuchado, sino también por mis vivencias. Exactamente. Entonces, hay una realidad al que tuvimos acceso en aquel proceso y fue ser activado en el mundo espiritual, vamos a decir, en una dimensión espiritual. Tú sabes, Cristo vino a despertar nuestra realidad. Y el ministerio de Jesús enfatizó totalmente en la restauración del hombre espiritual que murió en el jardín del Edén. Por eso es que todavía muchos judíos están esperando un Mesías porque no entendieron que era un asunto espiritual. Gloria a Dios. No lo aceptaron como tal, como el Salvador del mundo, porque estaban esperando a alguien que derrocara el imperio romano que lo estaba esclavizando. Y Cristo le dice a Nicodemo que hay que nacer del Espíritu. ¿Sí? Así es. En Romano encontramos a un Pablo inspirado por el Espíritu Santo, entender que hay una ley que lo condena a morir. Si el libro de los Romanos hubiese tenido solamente 7 capítulos, yo creo que nosotros estaríamos en problema muy grave. Porque Romanos 7 cierra como con un escenario donde no tenemos alternativa que rendirnos a la muerte, porque estamos condenados en un cuerpo de pecado. Sin embargo, al abrir Romanos 8, ya descubrimos otro escenario. Se abre otro panorama, ¿verdad? De otro panorama. Pero también se habla de otro ser, que es el hombre espiritual. Ahí es donde vamos a enfatizar este testimonio, porque fue una experiencia del Espíritu. Quiero considerar lo que dice acá en Romanos capítulo 8, verso 5, para gloria de Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando hablamos del hombre de la carne, estamos hablando obviamente de la vieja naturaleza, donde vivimos y abandonamos cuando tenemos el encuentro con Cristo, la regeneración y luego la santificación por el Espíritu. Ya nacemos al Espíritu, nace en nosotros ese hombre espiritual que puede asimilar ese mundo. Porque el mundo espiritual es un mundo paralelo al mundo literal, pero lamentablemente no podemos operar conscientemente en ese mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro hombre espiritual, que es el que les corresponde vivir y operar en ese mundo espiritual, no reacciona. Tú sabes que en el principio Dios le advierte a Adán que si comiera del fruto iba a morir.
se come el fruto, pero el hombre sigue viviendo físicamente. ¿Dónde ocurre esa muerte? En el ser espiritual del hombre. Se dice científicamente que el hombre actualmente solamente ha alcanzado un 6%, el máximo, si no mal estoy informado, de su capacidad mental. Quiere decir que la gran potencialidad de un ser humano no se ha destapado todavía, a excepción de Cristo, que era un hombre sin límite. Han visto hombres que han manifestado ciertas dimensiones. Vemos a un Josué que manda parar el sol y la luna. Prácticamente el universo completo, ¿verdad? Exactamente. Y claro, se le obedece. Vemos hombres que derrotaban 1000 hombres con la quijada de un burro. A un Eliseo, por ejemplo, un Eliseo, que cuando Giesi está turbado porque el ejército sirio lo sitió, Eliseo está viendo la gran multitud de ángeles que está rodeando. Exactamente. Por encima de la multitud correcto, siria que lo estaba había un contacto rodeando visual. Exactamente. Había una activación del sentido de la vista en ese profeta, en esa experiencia. El hombre podía ver lo que estaba aconteciendo en ese mundo paralelo al mundo literal. Y hay un escenario donde un hombre puede ver y otro no puede ver. Así mismo es. Entonces, no podemos ignorar que muchas veces estamos sentados 4 personas en una sala, pero es lo que podemos percibir literalmente. No sabemos, adicional a eso, qué entidades están presentes, tanto del mundo oscuro, del mundo de las tinieblas, como del reino celestial. Muchas veces estamos rodeados de ángeles y no lo podemos ver, porque nuestros sentidos espirituales están neutros, están apagados, y estamos espiritualmente, estamos muertos, que es a la vida que Cristo viene a revivirnos. Así es. Con su obra redentora en la cruz del Calvario, Él vino a rehabilitar ese hombre dentro de nosotros. Por eso es que vemos, ya después de lo que Cristo hace, hombres que, por ejemplo, se teletransportaban. Así es. De un lugar a otro. Cosa extraña. Cosas extrañas, sobrenaturales. Sobrenaturales totalmente. ¿Me entiendes? El caso de Felipe, por ejemplo, ¿verdad? Correcto. El caso de Elías también quisiéramos recalcar, que Elías escucha una gran lluvia. Exactamente. Y le dice acá, prepara tu carro y sal. Y Elías salió corriendo después que ya acá se había ido. Y Elías le pasa el carro de acá y llega primero allá. Claro. O sea, cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Que con una comida, Elías duró 40 días sin comer nada. Exacto. Entonces, son acontecimientos que rotundamente violan las leyes del mundo literal. Quiere decir, una ley del mundo al que nosotros estamos activos conscientemente es que, por ejemplo, si esa Biblia yo la suelto de mi mano, la ley dice que tiene que caer al suelo. Así es. Ya si la Biblia queda flotando, hay una fuerza sobrenatural que está interviniendo en esta dimensión natural. Entonces, tú sabes que los seres humanos han alcanzado la facultad de operar dentro de ese mundo sobrenatural, de ese mundo espiritual. Hay gentes, hay hombres que usted no lo sabe, tal vez sea su vecino, pero esa persona flota en los aires, se teletransporta, es así. Viaja para un país a otro. Viajes astrales también. ¿Sí me entiende? Entonces, tú sabes que el cristiano actualmente, el cristiano, lamentablemente, es la corriente de personas que tienen la fluidez más opaca dentro del mundo espiritual. Es lamentable, pero es la verdad. Escúchame. Terrible. O sea, que nosotros debiéramos ser los mayores exactamente moviéndonos en el mundo espiritual porque estamos llamados a caminar en el espíritu. Y pero, de hecho la cristiandad
se trata de espiritualidad. Aleluya. Entonces somos los que menos fluimos en ese ambiente. Correctamente, o sea, con claridad. ¿Entiendes? Sin embargo, es la única fuente legal que se mueve dentro de las dimensiones espirituales. Te hablo de legal. ¿Qué significa legal? Legal. Quiere decir que hay satanistas que pueden contactarte espiritualmente. Pueden hablar con tu mente. Pueden violar las leyes de la gravedad. Y son cosas que se hacen solamente a través del hombre espiritual. Quiere decir que el hombre espiritual no solamente por los medios que cristianamente conocemos se opera, pero los medios que cristianamente conocemos son los únicos medios legales a través de los cuales se deben operar. Gloria a Dios. Yo te digo, un brujo tiene la capacidad de implantarle una enfermedad a una persona, un problema mental, de poner loco a una persona. Y es algo que se hace espiritualmente. Pero es una actividad ilegal dentro del mundo espiritual. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí no entra, si no se entra por mí, el que entra es ladrón y salteador. Es así. Quiere decir, usted puede estudiar la astrología. Y si su ciencia que usted estudia, aunque hayan evidencias, aunque usted opera y hace señales y maravillas, si no es a través de Cristo Jesús, usted es ilegal dentro de lo que hace. Por eso es que un hombre que a través de Cristo alcanza esas dimensiones espirituales, tiene la autoridad de neutralizar cualquier otro movimiento espiritual. Gloria a Dios. Por eso es que tú vas a ver a unos brujos que pueden matar gente, brujos que pueden poner loco a cualquiera, brujos que pueden supuestamente hacer que otra gente prosperan. Cuando se topan con un cristiano le tienen miedo. Un cristiano con autoridad, un cristiano reconocido espiritualmente hablando, un cristiano que ya ha sacado identidad en el mundo espiritual. Eso quiere decir que el mundo espiritual lo conoce. Eso es así. Hay creyente que está su afiche, su fotografía, su persona, su identidad en las oficinas del mundo de la oscuridad, porque saben que es un peligro que ese hombre opere en su llamado. Sin embargo, hay personas también que salen en muchos afiches, predican carismáticamente, sí, pero a Satanás no le interesa su vida. Entonces, hay muchos métodos que la humanidad ha logrado para acceder a las dimensiones espirituales. Pero, ¿por qué te digo que solamente se encuentra legalidad a través de el método que Cristo implanta? Así es. A través de Cristo. No importa el rango que tenga el satanista. Pero una pregunta, profeta. Una persona, un cristiano, puede ser atacado directamente por un brujo, porque he escuchado de casos que cristianos lo maldicen, le echan brujería, le echan cualquier, qué sé yo, una toma, un polvo, y de momento quizás le toque a ese cristiano. ¿Eso es posible? Sí. Explícanos un poquito acerca de eso. Mira, yo te estoy hablando de lo que es la legalidad. El mundo espiritual no se somete a las leyes del mundo que nosotros vivimos conscientemente. Pero el mundo espiritual tiene sus propias leyes. Legalidad puede ser un permiso delegado por el mismo cielo. Por ejemplo, Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado.
Satanás pidió de Job para también destruirle. David, en una ocasión, cuando estaba huyendo de Absalón, hubo una señora que sale en el desierto y la señora estaba maldiciendo al rey. Y hubo uno de los valientes de David que le dijo: Señor, ¿quieres que cruce y la mate? David le dice: no, porque si ella me maldice es porque se le ha otorgado el derecho, el permiso. Y para que un cristiano sea herido por un ataque infernal, un ataque, porque Satanás sí puede influenciar, tu mente la puede influenciar, pero, por ejemplo, una maldición o un trabajo de brujería, de hechicería, no es posible si no hay un fallo en ti. Ok, si tú no das una entrada. Si tú no abres una puerta. Si tú no abres una puerta de Correcto, pecado. claro que tiene que haber una puerta de pecado. Exactamente. Para que entonces eso pueda penetrar en ti. Pueda penetrar en ti. Ok. ¿Me entiendes? Y una puerta de pecado, no te estoy diciendo que si tú fallaste ahorita ya el diablo te va a llenar de maldiciones, no. Es cuando tú decides residir en esa práctica pecaminosa. Ok. ¿Sí? O sea, hay gente que tropezaron hoy y ese no, todavía no. No. Es la voluntad de esa persona. Cuando esté cauterizada, ahí sí. Correcto, porque tenemos, por ejemplo, el caso del rey Saúl. El rey Saúl determinó su vida. El rey Saúl decidió vivir. Y por ese hecho, el espíritu malo dice que era de parte de Dios. Y no se apartaba de él. Dios soltó. Pero, naturalmente, cuando un cristiano, si sale a caminar las calles y al sentido contrario viene un satanista o un brujo o alguien cargado con una entidad del mundo contrario, esa persona tiene que cruzar otra calle porque aún le molesta el perfume de ese cristiano. Gloria a Dios. Le molesta. Entonces tú me estuviste contando, profeta, acerca de Haití. Que tú Exactamente. Vamos a saltar ahí, pero yo quería hacer el hincapié sobre la realidad del mundo espiritual. Okay. Porque yo sé que hay personas que lo que voy a hablar a continuación, no sé si me va a dar el tiempo, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Le va a parecer a muchas personas que fueron paranoia o tal vez un problema mental. No sé cómo usted lo tome, pero yo voy a compartir con usted una vivencia que hace 2 años estuve experimentando. Todo comienza con un viaje de trabajo a la vecina isla de Haití. Allí tuve un percance con una persona. Bueno, sucede que... Tú fuiste a trabajar a aquel lugar. Exactamente. Fui a trabajar. Ok, tú tenías un contrato de trabajo. Sí, exacto. Entonces, tuve un percance con una persona de esa nacionalidad. Ya cuando vuelvo aquí en los tiempos donde ¿Qué tipo de percance? O sea, un percance, un problema. Sí, exactamente. Un problema, no quiero hacer mucho hincapié porque creo que quizás no tenga mucho que ver. Ok. Y se entenderá. Ya en la fecha donde se decreta la pandemia, todos recordarán aquel día que el país cerró porque ya la pandemia estaba activa en el país. Okay. Fue cuando mi jefe, que es mi hermano, a la 1 de la tarde para los trabajos y decidimos venir al país porque no queríamos quedarnos de aquel lado. Okay. Bueno, ya estando aquí, fui herido con una enfermedad del estómago. Okay. Fíjate que el gran por ciento de las personas que tienen problema de brujería, que tienen un problema de ataque de brujería o satanismo, el ocultismo, lo que sea, siempre te hieren en 2 puntos, la cabeza o el estómago. Todo el que muere por un asunto de brujería, fíjate que se muere por un asunto estomacal. Eso puede ser por alguna toma que le dan o el ataque va dirigido. Tiene que ver, o sea, el estómago tiene algún centro espiritual. Bueno, yo creo que sí. Okay. Yo creo que allí alojan
alojan cierto, o sea, es como que hay cierto depósito cierto espiritual. depósito espiritual donde se alojan cosas buenas como cosas malas. Ok. Fíjate que cuando nosotros nos apartamos en ayuno, hay gente que con conciencia explican eso mejor. Cuando nos apartamos en ayuno y oración, hay un fortalecimiento de nuestro hombre espiritual. Claro. Ponemos el estómago en ayuno, ¿verdad? Exactamente. Ok. Hay un fortalecimiento de nuestro hombre espiritual. Mira, al cabo del año, después de ese viaje, se me desarrolla una gastritis aguda, una hernia y una bacteria que destruyó literalmente mi estómago. Ya mi estómago está normal, ya después que el Señor hace el milagro, pero literalmente los intestinos dentro de mi estómago habían perdido su posición y yo lo que tenía aquí en el vientre bajo una pelotica donde estaban todos reunidos ahí. O sea, como que se te habían desprendido. Exactamente. Los intestinos como que se habían caído. Correctamente, más o menos, ¿me entiendes? ¿Tú lo sentías así? No en su totalidad. Bueno, se veía literalmente porque se me veía el vientre bajo ahí, la pelotica ahí y estaba todo reunido ahí. Ok. Fue una condición que ya los médicos no me daban esperanza. El jugo gástrico dentro de mi barriga no se contenía, salía literalmente y eso me llevó a desarrollar una condición donde supuestamente no se podía superar. ¿Qué pasa? Buscamos hospitales donde quisieran internarme, no encontramos. Y en esa búsqueda yo caí estando en mi casa en un coma donde físicamente estaba nulo. La gente me visitaban, oraban por mí, todas las cosas, pero yo no reaccionaba. Pero dentro de ese coma físico, mi hombre espiritual literalmente despertó. Quiere decir que yo era activo en el mundo espiritual. O sea, tú estabas en el coma, discúlpame, tú estabas en el coma y tú estabas consciente en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Tú podías ver cosas en el mundo espiritual. Exactamente. Podía percibir cosas, podía ver personas, podía hablar con personas. ¿Pero con personas físicas o personas espirituales? No, espiritualmente. Espiritualmente. Correcto. Vamos a entrar en detalle. Estaba en coma, todavía no estaba interno. Gracias a Dios, en el Mocoso Pollo me recibieron y duré ahí casi 3 meses. ¿En coma? Ajá. Wow. Y antes de internarme, yo recuerdo, en la calle de mi casa había una reunión de satanistas, de brujos. Discúlpame. O sea, quiero ir para que la gente vaya entendiendo paso a paso. Claro, claro. Porque, o sea, tú primero vas a Haití, tienes un trabajo allá, luego tienes un conflicto con una persona, entonces luego tú regresas por el tiempo de la pandemia para que no te quedaras allá, regresas y comenzó el problema inmediatamente, una gastritis, una bacteria y ¿qué otra cosa me Una dijo? hernia. Y una hernia en el estómago, los 3. Claro. Entonces luego caes en un coma en tu casa. Exactamente. Al cabo de un año después de regresar de Haití, Okay. es que caigo en la crisis. Ya mi cuerpo no admitía muchísimas vitaminas. Creo que andan fotos por ahí que si lo ven no van a creerlo porque mi cuerpo perdió el color y como te digo, estaba en un coma donde no reaccionaba, pasaban cosas a mi alrededor, pero no la percibía físicamente. Pero espiritualmente, en la calle de mi casa, yo sí podía ver una reunión de satanistas, de servidores del mundo de la oscuridad, que se habían reunido para recibir mi alma, porque entendían que había una legalidad y que iban a castigar mi alma ya después de morir. Son cosas que usted decidirá cómo la va interpretando. Yo le estoy hablando de mi experiencia. Ellos, cuando ven que pasaba una noche y yo no moría, ellos me decían, tú te tienes que morir esta noche. Si no, vamos a ir a tu casa y vamos a tener que matarte a puñalar. Me decían. Y eso produjo un temor en mí porque en la cabecera de mi cama, en un segundo piso, había lo que llamamos un policía acotado. Ajá. Y cuando bajaba un motor,
o un vehículo, tenía que hacer como un pequeño... Como detenerse. Frenar un poquito ahí. Y ellos psicológicamente se burlaban de mí. Me decían, ahí vamos, no te preocupes. Y cuando yo sentía que frenaba ese motor, yo me asustaba porque ahí estaba mi mamá conmigo. Yo pensaba que realmente iban a matarme y quizás hacerle daño a mi madre. Y cuando una hermana mía encontró que me internaran, cuando me transportaron en una ambulancia para el Mocoso Puello, ellos iban detrás de mí. Iban detrás de mí y me dijeron, recuerdo, me dijo un muchacho, son muchachos que yo no conocía, que todavía después de lo que pasó, yo he visto algunos en el barrio. Tú no lo conocías anteriormente y después en el espíritu lo viste. Exactamente. Y luego lo viste en el barrio. Literalmente lo he visto en el barrio. Son muchachos, vecinitos tuyos, que tú solamente sabes que ellos quizá atracan o roban o beben, pero también están profundamente involucrados en el mundo del ocultismo y del satanismo. Entonces, él me dijo que había un tirador en el parqueo del hospital y que cuando nos apiáramos me iba a disparar. Todo eso era un juego psicológico. Porque el Señor te pone una condición para salvar tu alma y es la fe. Jesús nos dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Le dice a sus discípulos, vayan y prediquen a todas partes. El que cree, sea bautizado, será salvo. Por eso es que cuando una persona está en ese lindero de cruzar a la muerte física, el enemigo de las almas juega con tu psicología. Tengan eso pendiente. Porque yo sé que cuando te toque andar en el valle de la sombra de muerte, Satanás te va a poner pecado que ya Dios te sanó y te perdonó para que tú pierdas la fe y puedas arrastrar tu alma. Porque lo único que te puede llevar al infierno no son los errores que tú hayas cometido, sino dudar de que la sangre de Cristo te redimió de todos los pecados. Gloria a Dios. Y Satanás te va a jugar en ese lecho. Entonces todos los juegos psicológicos era para eliminar mi fe. Pero, volviendo al tema de la legalidad, yo no podía morir si no se hubiese firmado de parte del cielo ese acta. Todavía la decisión no había sido tomada. Gloria y a Dios. Había algo que se había desprendido detrás de mí que se llama misericordia. Entonces, entre esas experiencias, vamos a ir resumiendo poco a poco. Ya en el hospital, yo vi donde ellos custodiaban mi alma desde una ventana, desde un techo que ellos se subían y yo los veía. De hecho, yo vi pleito que se armaba entre ellos mismos, porque el mundo de la oscuridad no es como el mundo que vivimos nosotros. Es un mundo de odio total, un mundo de ego, un mundo de tiranía, un mundo de sangre, un mundo totalmente desastroso. Veía de hecho cómo ellos peleaban entre ellos y me custodiaban desde un techo, recuerdo. Yo no sé si es verdad, pero en el cuarto donde yo estaba hospedado, interno, yo tenía un compañero, había un muchacho que se llamaba Samuel, conmigo en ese cuarto. Una noche un satanista me dice, en cómo ellos me hablaban, yo no sé cómo lo hacían, señores, pero hay cosas que nosotros desconocemos. Pero sí me hablaban. Ellos me decían, mira, Samuel, el que está acostado contigo, él no tiene ningún problema. Nosotros lo mandamos para que te matara. Y en cualquier momento podemos decirle que te mate. Y ese era uno que estaba al lado tuyo. Que estaba conmigo interno ahí. Ok. No sé si era un juego psicológico porque son mentirosos. O si realmente Samuel era un satanista que ellos mandaron. Lo que sí, una noche, al hospital llegó una señora. Una señora llegó supuestamente con un problema mental. Y la señora llegó con unos familiares supuestamente y unos amigos. Porque nada de lo que se percibe en el mundo natural es lo que está pasando en el mundo espiritual. Desde la óptica del mundo espiritual, usted puede darse cuenta, de hecho, que el espagueti que te estás comiendo no está hecho de harina como tú percibes mentalmente, sino de plástico.
porque todo eso se manipula. Y que el queso que te estás comiendo, supuestamente algo natural, es puro plástico. Son cosas que tú percibes mediante la óptica espiritual. Lo digo por experiencias propias. Cuando la señora llega, la señora dio un pleito a esos médicos toda la noche. Pero el pleito realmente era conmigo. Porque fue una sacerdotisa del satanismo que fue enviada para presionarme a morir. Ella entraba a mi habitación en el espíritu mientras estaba acostada en su cuarto. Y ella me decía, ¿por qué tú no te mueres? Tú no sabes que te estamos esperando aquí para hacer fiesta contigo. O sea, tú sentías literalmente que ella entraba por la puerta. No, yo la veía espiritualmente. Espiritualmente ella entraba, pero tú la veías físicamente también. O sea, cuando ella entró, tú no... Físicamente ella estaba acostada en un cuarto. Ok, ya. Pero espiritualmente, su espíritu... Ok, ¿y cómo ella le daba problema a los médicos? Bueno, te voy a explicar. Cuando ella entraba, te voy a decir la verdad, muchas veces yo perdí la fe, perdí la esperanza porque ese era el plan de ellos. Te digo que lo que me sacó de allí no fueron méritos propios, fue gracia y misericordia. Porque me presionaban de tal manera que muchas veces yo entendía que no quedaba oportunidad. ¿Por qué? Cuando ella me presionaba, me incitaba a que no hay nada que hacer conmigo, como que salía una alabanza de mi boca o salía una palabra de reprensión. Cuando eso pasaba, yo veía cómo caía un aceite hirviente sobre esa mujer. Wow. Y ella, su espíritu de ella, se retorcía y gritaba a voz en cuello: ¡cállate! ¡Cállate! Y me maldecía: maldito, maldito, maldito. Tú verás que cuando tú caigas aquí lo que te va a pasar. Cállate, yo no soporto eso, no diga eso. Tú verás, te maldigo, maldito. Y esa era esa reacción. O sea, una alabanza cuando tú alababas a Dios. Exactamente. Es una alabanza sencilla. Una alabanza, esa alabanza provocaba. Simplemente decir aleluya. Wow, gloria a Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que el Padre... Hay gente, discúlpeme, hay gente que necesita saber que en medio de los desiertos, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, hay que alabar a Dios, porque Dios está haciendo cosas que uno no sabe. Pero el mayor secreto es la gran revelación que Dios le hace a la mujer samaritana. De lo que Dios busca a través de los adoradores. ¿Qué es? Que lo adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Porque no todas las alabanzas hacen daño y afectan al mundo espiritual. Pero cuando tu espíritu adora, yo me convertí en eso. Mi hermana me dijo, yo no lo recuerdo porque yo no tenía conciencia humanamente hablando. Pero mi hermana me dijo que hubo un tiempo que yo solamente decía aleluya, santo, gloria a Dios, aleluya. Ella me tiene que decir a veces: Leo, pero cállate que la enfermera te está medicando. Y yo, aleluya, santo. Yo me convertí en eso. Gloria a Dios. Mi hombre espiritual solamente respiraba eso. Yo solo decía eso. Gloria a Dios. Pero ¿por qué era tan peligroso? Porque lo estaba haciendo mi hombre espiritual. No eran mis emociones, no eran mis sentimientos. Y se cumplió aquello que dice que Dios busca personas que le adoren en espíritu. Eso es así. No era mi mente. No era mi deseo. Era mi espíritu. Y eso producía que un aceite hirviente le caían. Y esa mujer gritaba y no soportaba el dolor. Y cuando yo adoraba, que esa mujer comenzaba a gritar, la habitación completamente se llenaba del olor, del fresco olor al olivo, al aceite de oliva. Wow. Por eso es que el cristiano tiene que utilizar todos los recursos que se le ha enseñado que son efectivos dentro de la guerra espiritual. El cristiano no puede faltarle un pote consagrado de aceite porque es simbólico, pero es poderoso. Gloria a Dios. Es simbólico, pero es poderoso. Porque cuando pasaba ese momento que la habitación se llenaba de ese olor a olivo fresco, que recuerdo que en días pasados manejando iba y me dio como ese olor y dije: wow, pero eso era, wow. Y yo decía: pero era el Espíritu Santo que estaba conmigo en esa habitación. Y yo le adoraba manejando. Gracias, Señor. Eras tú. Gloria a Dios. Y esa fue una experiencia. Entonces,
Hubo una noche que en el espíritu yo fui a Puerto Rico. Yo recuerdo que fui a un establecimiento donde se estaba celebrando un concierto. Públicamente era un concierto, pero el trasfondo era una ceremonia satánica. Wow. Me voy a ahorrar el nombre, quizás sea ético. Pero por lo menos dinos el tipo de música. Música urbana. Música urbana, ok. Música urbana. Ok. El sacerdote satánico, a través del cual el espíritu inmundo al que se le dedicó esa fiesta se iba a alimentar, era el cuerpo de un muy famoso cantante. No se lo imaginan, todo el mundo los admiran, les aplauden y les gustan sus músicas. Y lamentablemente, de hecho, habemos creyentes que entendemos que no importa si escuchamos esas músicas. Y en la experiencia, en la visión, yo vi como después del concierto, por eso que tuve que en esos tipos de conciertos hay gente que van y nunca vuelven. Nunca lo encuentran, se desaparecen. Y es que los utilizan para sacrificios satánicos. Wow. Vi en la visión donde ese personaje, ese cantante muy famoso, se sentó en una mesa repleta de carne. Había carne de todo tipo. Carne de todo tipo. Estaban sobre la mesa y él se sentó solo en esa mesa. Una mesa grande. Y mientras él comía, tú veías que en él había otra persona. Era su cuerpo. Dentro de él. Dentro de él había otra persona. Eso fue tan grotesco que tú no puedes imaginarte que cómo es que un cuerpo humano puede comer tanta comida, tanta carne en un solo cuerpo. Por eso es que uno no explica también cómo es que cuando un demonio se le sube a uno de esas personas que practican el vudú, se comen un gilet y no les afecta, se tragan un alfiler, comen vidrio. Caminan en brasas en el fuego, calientes. en las brasas de fuego. Tremendo, wow. Es porque hay una entidad en ese cuerpo. Entonces, en aquel tiempo, se me enseñó cómo influye los fines de semana la música urbana, la música mundana, cómo fluye en la mente y en la voluntad de la gente. Es una influencia extraordinaria. Como te digo, todo no es lo que tú percibes. Todo no es lo que tú percibes. Tú puedes ver un letrero que simplemente te está transmitiendo un anuncio. Pero espiritualmente, si tú logras una óptica espiritual, tú vas a ver otra realidad detrás de esa publicidad. Wow. O sea, lo que se percibe en el mundo físico no es lo mismo que se transmite en el mundo espiritual. Por eso es que ya cuando nosotros llegamos a esa realidad espiritual, el Espíritu Santo nos da regalos. Nos da dones. Muy importante el don de discernimiento. Nos da el don la facultad de asimilar ese mundo espiritual. Porque una cosa es habitar en esa dimensión y otra cosa es asimilar. Por ejemplo, con tus oídos, con tu tacto. Muchas veces tú podrás estar en un culto, en un servicio, o acostado en tu cama o de madrugada y de repente te da un olor a tabaco. O te da un olor a fango. No sé si han tenido experiencia en momentos de liberación que sube un mal olor a fango. O cuando están hablando con un drogadicta, una persona del bajo mundo, y de repente le sale un mal olor. Eso es tu hombre espiritual. A veces ni siquiera se puede percibir literalmente. Podrás estar en la iglesia de vez en cuando y de repente te da el olor como a altares de brujería. Uh-huh. Sí. Y es que tu espíritu está percibiendo que hay un ataque satánico en contra de tu vida, de la iglesia o de alguna persona. Muchas veces tú estarás quizás orando, tú estarás tal vez cenando y de repente tú tienes un pensamiento de tristeza, un pensamiento de suicidio. ¿Pero por qué? Y no tiene nada que ver contigo.
A veces te llegarán, de hecho, pensamientos de fornicaciones. Y tú dices, wow, pero mi mente sí está impuro y no tiene que ver contigo. Tú estás percibiendo un espíritu que anda en los aires. Una vez entrando yo en un pueblo del sur, pude sentir como una sensación, algo así como de la vida juvenil. Como como del desenfreno, del movimiento. Exactamente. Y iba y sentía eso y dije, wow, pero ese tiene que ser el espíritu que opera en este lugar. Wow, tremendo. Disculpa que te intervenga un poco, profeta. Mira, tuve una experiencia para corroborar eso que usted dice. En una ocasión estaba siendo muy atacado, era un joven, tenía unos 16, 17 años, y dije, me voy a acostar porque estaba siendo muy atacado por el tema de los deseos carnales. Y me acuesto, y cuando me acuesto, el Espíritu me habla en el oído y me dice, te voy a mostrar cuál es el principado que está haciendo la guerra a este territorio. Entonces yo entendí que el mismo principado que estaba haciendo la guerra al territorio era el que me estaba atacando a mí. Yo salí en el espíritu, sentí una sensación muy rara que nunca he sentido jamás. Sentí que mi espíritu salía de lado del cuerpo, salía y salió, y el espíritu me llevó a un lugar y vi dos niñas, me mostró dos niñas besándose. Yo dije, pero esto es una abominación muy fea. Y me preguntó, ¿qué ves? Y yo le dije, esto es lesbianismo. Y él me dijo, no, es el espíritu de lujuria que está gobernando este territorio. Y me hizo entender que la lujuria gobierna todos esos espíritus. Claro. Entonces, la experiencia espiritual, como yo respondí que lo que yo entendía según la carne, eso es lesbianismo, me dijo, no, porque no es lo que yo puedo ver, sino lo que realmente es. La iglesia a veces se ha confundido. Por eso la iglesia necesita mucho discernimiento espiritual. ¿Sí? Porque la iglesia cree que lo que está delante de sus ojos es lo que está pasando en el mundo espiritual. No, hermano, no solamente eso. Hay jóvenes que por la noche les visita esos pensamientos, esas mismas visiones, y entienden que son impurezas de ellos. Y es una influencia que anda en los aires. Sin embargo, se dejan derrotar por esa influencia. Y no es que le haya nacido, sino que anda y está influyendo. Y te está atacando. Te está atacando. Entonces, muchas veces, en vez de hacer lo correcto, se dejan arrastrar al terreno de los espíritus inmundos. Así. Por ejemplo, tú quieres que un espíritu deje de atacarte o deje de operar donde tú estés. Derrótalo. Quizás 2 veces. Puede atacarte después de una derrota que haya sufrido. Puede atacarte de nuevo, hasta una 3.ª vez. Pero muéstrale resistencia y verás que cuando tú llegues a un territorio donde esté operando, tú no tienes que reprenderlo. Él mismo se va. Él mismo se va. La palabra dice, resistí al diablo y de vosotros irá. Quiero preguntarte, ¿qué tiempo duraste en coma? Bueno. ¿Y qué decían los médicos de tu situación? No, mi situación era irremediable. Realmente a mi familia le dijeron, mi familia estaban preparando todo, porque lo que se esperaba era un entierro. Que muriera como una persona que está en el médico y están esperando que se lo entreguen muerto. Yo duré interno allí 2 meses y pico. Entonces, bueno, un extra sobre lo que estaba hablando sobre la música. Yo recuerdo que en ese tiempo se me mencionó también un artista urbano nacional y me dijo que ese es el mayor, el principal del anillo satánico dentro de esa área en ese tiempo. Porque no es que hay uno para siempre, ellos se relevan. El mundo oscuro es así. Mientras más tú vas haciendo, tú puedes tumbar a alguien de la tendencia. Tú puedes quitar a uno de la tendencia. Por eso es que tú escucharás que fulano se pegó por 3 meses y por tantos meses y de repente no está pegado. Y después de tanto tiempo pegó de nuevo. Son recompensas. Ok. Son recompensas. Habrán tiempos que ese va a sonar más que todo el mundo. Tú puedes tener el mayor talento que tú tengas. Si no comprometes tu alma, no habrá fama para ti. Lamentablemente. Así es que se mueve el mundo de la oscuridad. Entonces, esta manipulación del satanismo
no solamente dentro de la música, todo lo que compone la sociedad donde vivimos mundialmente, lamentablemente está poseído por esas operativas satánicas, con diferentes nombres, diferentes aspectos, diferentes tipos de modos operandi, pero están presentes. Y la iglesia está muy ajeno a eso. Y es la única autoridad que puede controlar todo eso. La única autoridad que puede contrarrestar todo eso. Porque no importa el rango, no importa si es un principal, no importa si opera a través de un gobierno. Solo falta una persona que crea primeramente en su justicia, en que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, y que sea reconocido, porque es que en la ciudad, en el barrio, en la comunidad donde hay una entidad que causa problemas al mundo de la oscuridad, se le guarda un respeto, se le conoce. Hay satanistas que te conocen y tú ni siquiera lo sabes. Y tú no lo sabes así. De hecho, el apóstol, los hijos del Ezeba, los demonios que ellos estaban reprendiendo, le dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no lo conocemos. No lo conocemos, ¿me entiendes? Mira, la organización espiritual del mundo de la oscuridad es descentralizado. Quiere decir que no hay una ley que en África se conozca y que en Dominicana no se conozca. Aunque la brujería se manifieste en África diferente. Con mayor fuerza quizás, ¿verdad? Con mayor fuerza o con métodos diferentes. Pero las leyes se conocen. Los métodos pueden variar, pero las leyes no. Igual es aquí como para allá. Por eso es. No importa que sea un sistema de ocultismo oriental, japonés, tailandés o americano o africano o hindú, no importa que sea antiguo o moderno, no importa que sea con mucha filosofía o con lo que sea, todos conocen la supremacía del nombre de Jesús. Todos la conocen así. Todos la conocen. No importa si tú se la mencionas en nombre de Yeshua, en inglés, español o creol. No importa que sea en francés o en chino. Cuando se menciona con legalidad, con derecho, ellos respetan esto. Porque si espiritualmente, desde tu espíritu, tú solamente con mencionar el nombre Jesús, hay portales celestiales que se abren. Wow. Hay entidades angelicales con alto rango que descienden. ¿Sí? Entonces, otra experiencia que tuve mientras estuve allí interno, yo fui a un retiro, a un monte, un retiro cristiano. Allí yo pude observar donde en el retiro se estaba preparando un sancocho. Tú sabes que hubo un pastor que fue y donó una carne. Donó una carne. Ok. Y allí yo vi que la carne estaba comprometida. Y el pastor es un pastor para la sociedad y en el fondo es un sacerdote satánico. ¿Cómo sucede eso? Nos falta discernimiento. Gloria a Dios. Tremendo. Entonces, profeta, ¿qué tiempo duraste en el hospital? Duré 2 meses y tanto. Ok, háblanos un poco de tu sanidad. ¿Cómo ocurrió la sanidad? Vamos a ese punto. Hay muchísimos otros detalles, por ejemplo, cómo yo determino que fue una brujería y por qué me llega esa brujería. Ok, sí, explícanos eso. Vamos a explicar ese punto para luego cerrar con cómo Dios me levanta. Si nos da el tiempo, de lo contrario podemos... Entonces, hermano, mientras estaba interno,
esa persona, la cual yo le digo que yo no estaba interno aún, yo estaba en la casa. Todavía no había encontrado hospital para internarme. Esa persona, yo no sé cómo lo hizo, pero se comunicó conmigo. O sea, ¿se comunicó contigo? Sí. ¿De qué forma? Yo la vi en un centro de hechicería. Parece que el responsable fue el brujo a donde ella fue. Y ella me amenazaba, me decía, ¿tú crees que te burlaste de mí? Pues no, porque para acá te vamos a traer. Ok, una pregunta, discúlpame. La persona con que tuviste el altercado en Haití, que nos mencionaste al principio. Exacto. Entonces, tú la ves en un lugar, en un centro de brujería. Exactamente. Y ella está hablando contigo. Correcto. Ok. Y me dice, tú no te burlaste de mí, porque te voy a traer para acá, voy a hacer que te traen para acá, para que tú me trabajes a mí por mucho tiempo. Wow. Ahora bien, ¿cómo yo caigo en una situación así? ¿Cómo me hiere una enfermedad? Bueno, yo tuve un enfriamiento. Ok. Yo tuve un enfriamiento después de una larga trayectoria que usted mismo conoce. Después de tantas vivencias, quien me esté escuchando tiene que procurar permanecer firme. Así es. Porque si hay un evento que ama el mundo de la oscuridad, es perderse aquel que estuvo en un tiempo profesando el nombre del Mesías. Eso es un gozo para ellos, eso es un trofeo importante para ellos. Porque no era que yo era muy especial. Porque a pesar de que yo venía de una trayectoria, muchas prédicas, de hecho, de haber pastoreado en 2 ocasiones, de haber visto tantos milagros, de haber visto tanta vida restaurada, fui fundador de 2 ministerios de guerra espiritual que le dio agua a beber al enemigo, ministerio de evidencia muy clara, muy poderosa. Y bueno, el único que puede ser herido por una bala enemiga es aquel que está en un campo de batalla. Lamentablemente tuve un desliz, no estaba en mi mejor momento de la fe. Estaba casado con una muchacha, todavía no me había casado legalmente, y estaba en esa vida, establecidamente en el pecado. Y yo creo que eso le dio legalidad al enemigo de herir mi cuerpo hasta la muerte. Wow. Todo es permitido. Porque no importa tu condición, si Dios no da el permiso, no se puede, lamentablemente. ¿Me entiendes? Pero yo creo que mediante esa experiencia Dios me equipó de más recursos para hoy continuar con mi asignación. Eso es así. Entonces, hermanos, ella te hablaba para continuar. Claramente, ella me decía, tú no te burlaste de mí, tú vas a volver aquí, porque según la idea, el plan era fingir mi muerte y convertirme en cosas que ellos dicen que hacen, en un animal, y que yo trabajara en Haití. Como un animal para que le pagaras a ellos. Correctamente. Ok. Sí. Y entonces tú la veías, o sea, tú fuiste allá a aquel lugar o tú la veías como en una imagen a ella. Yo la veía literal. Ok. ¿Me entiendes? La veía literal. No aquí, no una imagen, donde ella estaba. ¿Me entiendes? Okay. Lo que pasa es que no podemos deducir que si yo fui para allá o yo me quedé allá. El mundo espiritual es El mundo así. espiritual no tiene límite, esas limitaciones. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, hubo un momento ya donde las cosas salieron de mi control y Dios tomó el control absoluto de lo que estaba pasando. Hay muchos detalles que yo pudiera compartir con ustedes, pero por causa del tiempo vamos a ir cerrando, contándole cómo ocurre un milagro creativo estando en un hospital y Dios me levanta. Una noche, en una revelación, yo vi
donde yo entro en un cuarto. En ese cuarto hay un personaje que tiene una bata blanca. No pude definir si era un doctor o si era, qué sé yo, algún científico. En fin, que tenía una bandeja sobre una mesa y él estaba como haciendo algo. Yo no entendía lo que estaba haciendo y por eso le pregunto, ¿qué es eso que usted hace? Y él me mira y me dice, un estómago nuevo. Gloria a Dios. Y despierto. O sea, salgo de la visión, no es que haya despertado en el hospital todavía. Y esa misma experiencia, extrañamente la viví por 2 ocasiones, 2 veces. El mismo personaje que me dice que está preparando un estómago nuevo. La última revelación que yo tuve, yo vi un personaje que no es como nosotros deduciríamos. Era una persona vestida sport, con ropas modernas, pero en la revelación yo deduje que era el maestro. Yo dije, wow, pero ese es Jesús, ese es el Señor. No sé cómo lo reconocí porque no tenía ninguna apariencia de la que nosotros conocemos por quizá una película, que hayamos visto una imagen, pero sí conocí que era mi Señor, que era mi Salvador. ¿Qué pasa? En esa experiencia había otro personaje con él y le pregunta, maestro, pero yo lo veo como triste. Pero Dios triste, si supieras. Si supieras. Hay cosas que solamente le entenderemos allí. Así es. Amén. Así que júzgueme como usted quiera. Y el maestro le dice, sí, ¿pero por qué? Bueno, esas fueron las fechas donde por la noticia salían miles de personas muriendo en todo el mundo a causa del coronavirus. Okay. Fueron en esa fecha, no sé si usted recuerda, salían miles en cada país. Claro. Miles y Eso miles. fue un caos total, fue terrible. Y el Señor dijo que estaba apenado por la gran cosecha que estaba teniendo el mundo de la oscuridad, porque había muchas almas perdiéndose sin conocerlo a Él. Señores, ojalá que esto despierte fe en usted. Mira, yo recuerdo que una vez me entraron a una máquina para hacerme una tomografía en la cabeza. Tú sabes que cuando yo entré a la máquina en un hospital, cuando voy entrando a la máquina, yo escuché unos gritos. El nivel de dolor que expresaba esos gritos es algo indecible. Yo no te sé decir dónde estaba esa persona. Recuerdo que era una voz femenina que gritaba llantos indecibles de dolor. Yo no sé si estaba muriendo y despertando una realidad espiritual. No sé si estaba siendo castigada, pero sé que la escuché llorar. Yo no sé, fue algo literal. Fue algo que yo percibí física y espiritualmente. Fue literal. Mis oídos físicamente la escucharon, pero sé que fue desde una dimensión espiritual. Y como los hospitales son lugares de puerta, de cruces, son puentes hacia el mundo de los muertos, para decirlo así, yo escuché eso y fue tan frustrante que en días pasados yo estaba con mi madre en un médico, la estaba llevando a mi mamá. Yo escuché a una niña que lloraba y yo me quedé frenético porque me llevó a aquella escena. Te trasladó a esa escena. Ya. Y yo tuve que quedarme tranquilo para asimilar si era en el mundo espiritual o era literal. Luego fue que miré y vi una sala de pediatría y respiré, mano, porque fue frustrante. Ok. ¿Entiendes? Entonces, Dios se te aparece, el Señor se te aparece como un médico. Exactamente, sí. Y mira, después de eso, es que yo despierto en el hospital. Cuando yo despierto, te digo que estaba ya tan impuesto al mundo espiritual que yo estoy asimilando si estoy aquí o estoy allá. Wow. Estoy viendo la sala, estoy en un hospital, veo la cama y tenía un suero en la mano. Luego entra una enfermera y se da cuenta
y ella llama a un doctor que Leo despertó. Entonces ahí me agarran, comienzan a hacer análisis, estudios, me hacen todos los análisis del estómago. Es curioso porque yo no estaba en el departamento de gastro. La dificultad estomacal produjo un bloqueo de vitaminas en mi cuerpo, y entre ellas la vitamina C, que es la que fue la que me produjo el coma. Uh-huh. Y estaban bregando con que yo despertara, no con mi estómago. Entonces, cuando me hacen todos los estudios del estómago, todos salen bien. Yo ya no me sale el reflujo, todo tomó su lugar en mi barriga, yo estaba en mi barriga todo bien. Y es tan notable, tan creativo este milagro. Tú sabes que desde que yo me entregué al Señor a la edad de 16 años, yo durante mucho tiempo intenté hacer un ayuno de 3 días y nunca lo pude lograr porque era muy débil del estómago. Y después de ese proceso, yo he hecho ayuno hasta de 7 días. Gloria a Dios. 3 días pisado sin alimento ni nada. Yo no podía hacer eso antes. Tremendo. O sea que fue una sanidad muy evidente. O sea, fue realmente un estómago nuevo. Entonces, el Señor ya me devuelve la estabilidad en mi salud. Bueno, ya nosotros lo que estamos es listo para continuar con esta asignación. Esto me ha dado mucha fe, mucha fuerza, porque yo entiendo que hay un propósito, hay un plan. Eso es así. Y que por misericordia quizás esté en el foco profético del Eterno. Yo no merezco eso. Yo no merezco eso. Pero a Él le ha placido que sea así. Mira, ellos me decían, tú no eres de que el profeta Jensi, mira dónde te tenemos y tú verás cuando te caigas aquí que tú vas a ver. La Biblia dice algo, y es que el sufrimiento para los que conocen la verdad y no la hacen será como doble la condenación. No es porque habrá un fuego más caliente para ti que para otro. Mira, si tú enfrentaste al enemigo directamente y tú sales de la gracia y si por cosas de la vida tú estás ofendiendo al diablo, tú estás haciéndole la guerra al diablo, hasta echando fuera demonios, y tú eres de esos que Cristo le va a decir, yo no te conozco. Ay, papá, no es porque hay un fuego más ardiente, sino porque van a tomar venganza en contra de ti. Gloria a Dios. Te van a tomar como trofeo, como burla, y te van a castigar como a nadie allí en ese lugar de tormento. Por eso es que hay que procurar que nuestra fe sea auténtica. Eso es así. ¿Sí me entiende? Así es. El apóstol Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Es bien difícil cuando una gente cae para levantarse, es muy difícil, porque como que las puertas se cierran, como que uno no encuentra el camino. Pero qué bueno que palabras como esta pueden ser transmitidas a través de estos canales y pueden llegar a gente que a veces quizá ha dudado de su fe, pero palabras como esta le dan vida, le dan fortaleza y le dan fuerza. Así que te bendecimos, profeta Jensi, gracias por esta palabra. Tremendo, y sigue hacia adelante, sigue compartiendo este testimonio que yo sé que va a levantar a muchos. Así que Dios te bendiga. Esto fue La Zona Sobrenatural. Amén.